Cuando dioses malignos invaden el planeta Tierra, unos valientes guerreros conocidos como caballeros aparecerán. Es hora de que estos jóvenes caballeros emprendan un nuevo camino para crear su propia leyenda. Los Caballeros del Zodiaco Omega. El valor y toda mi fuerza me pondrán de pie. Escuché y aquella voz no me dejó caer. Sé bien a dónde debo ir, hoy mi fuerza me impulsó a seguir. Y es que el milagro no ocurrirá si dejo de luchar. Se acabó todo temor que había en mi interior. Su poder no fue más fuerte que mi gran valor. No perderé, no quiero ya sentir la oscuridad. Una mirada me ha inspirado a resistir. Te miré, Pegaso, abra al fin tus alas. Sería saber de nuevo tu cosmos, que tu fuego ya no se extinga nunca jamás. Sería ven y alcanza el cielo por fin tu victoria y tu valor. Si Omega anhela ser, hoy te harán vencer. Tras la llegada de todos los nuevos combatientes al campo de batalla, estos pedirían disculpas por haber llegado algo tarde. Sin embargo, Makoto iría rápidamente a reunirse con sus queridos amigos, los cuales no veía desde hace varios años, y le hacía mucha ilusión verlos por fin convertidos en caballeros. Mientras estos explicaban que habían llegado tarde debido a que la barrera oscura de Marte les había hecho muy difícil cruzar, y estaban además ayudando tanto a Marin, a Shaina y a Seika a que los demás caballeros de bronce y plata que se encontraban en la Torre de Babel se largaran de ahí, o bien les ayudaran a destruir la torre y los pilares de Cosmo que se encontraban ahí. Al mismo tiempo que Kiki les contaba cómo iban los jóvenes caballeros de bronce hasta el momento, comentando Yoga que iban bastante bien, considerando que eran bastante jóvenes, incluso más que ellos cuando cruzaron las 12 casas por primera vez, diciendo Shun que a la mayoría les faltaba aún despertar su séptimo sentido, pero que estaban demasiado cerca. Mientras también pensaba que ojalá Ryuho no se hubiera tomado en serio lo que le contó sobre el caballero de Junini. Y Shoryu por su parte decía que el poder de su hermanito era realmente sorprendente, recalcando que en verdad era el verdadero sucesor de su padre, cuestionándole Habu que si él realmente era hijo de Shiryu, ya que no tenía conocimiento sobre él, y menos de que él había sido su primer hijo. Por lo que Shoryu le contaría que hace varios años Shiryu le encontró a él en las montañas y lo adoptó como si fuera su hijo, además de descubrir que tenía el potencial para convertirse en un caballero dorado, y lo entrenó enseñándole lo básico, para posteriormente enviarlo a Reino Unido, donde completaría su entrenamiento como caballero él solo. Sin embargo, después de un tiempo se dio cuenta de que su verdadero objetivo era ir a Italia, donde ahí sí podría completar su entrenamiento para volverse caballero dorado. Fue por esto que estuvo ausente durante varios años y no se enteró de la situación hasta hace poco. Por eso vino rápidamente para intentar ayudarlos en lo que pudiera. Pero entonces Íntegra los interrumpiría con algo de molestia, preguntando si ya podían irse porque tenía que ir rápidamente con su hermana. Pero Kiki le diría que no debía preocuparse, ya que Ryuho se había encargado de ella, asegurando que probablemente estaría bien dentro de su templo. Y los demás jóvenes continuaban en su reencuentro. Sin embargo, Yoga pondría orden para empezar a movilizarse a lo que habían ido, dejando a Makoto, a Kira, Tatsuya y a Jacob encargándose de los gladiadores que aún estaban llegando, para que así los demás pudieran descansar y fueran asistidos tanto por Shoryu como por Shun, mandando a Íntegra adelante para que pudiera reunirse con su hermana lo antes posible, y él iría detrás a su ritmo, ya que esa maldita oscuridad lo debilitaba bastante. Mientras de regreso en la casa de Virgo, los jóvenes habían recibido muchas veces el castigo divino de Fudo, quedando totalmente destruidos. Mientras Fudo aseguraba que ya había obtenido la victoria, sin embargo en ese instante la voz de Saori comenzaría a resonar en el subconsciente de Koga, pidiéndole que no se diera por vencido y siguiera luchando, al mismo tiempo que aparecía Arya, quien también le pedía que volviera a levantarse una vez más.
reaccionando y comenzando a elevar su cosmo, mientras exclamaba que no podía perder aún, ya que había alguien que aún lo estaba esperando y por ella volvería a levantarse las veces que hicieran falta, destruyendo el látigo del juicio, inspirando a sus demás compañeros, quienes le darían la razón, ya que les encomendaron la protección de Atena y del mundo, además de que cada uno tenía sus propias metas por las que pelear, así que Fudo, al verlos levantarse nuevamente con sus cosmos en alto, querría ver cuánto más aguantaban esos pequeños cuerpos de niños que tenían, ordenándole a Sui irlos a atacar. Sin embargo, empezaría a titubear debido ante la gran muestra de cosmos tan puro y bello que desprendían los jóvenes mientras miraba a su hermano y dejaba caer una pequeña lágrima. Así que sin perder el tiempo, Kagajo lo comenzaría a llamar, comenzando a recordarle cuánto lo quería y lo amaba y cómo su padre los estaba esperando para que volvieran juntos, e intentaba con todas sus fuerzas hacerlo que volviera en sí. Sin embargo, Fudo, elevando su cosmo, volvería a darle la misma orden, comenzando a incrementar el cosmo de oscuridad de Sui, que le empezaría a dar más fuerza, lo que Soma intentaría calmar a Kagajo, diciéndole que sabe lo importante que es la familia. Sin embargo, debe mantener la cabeza fría para no cometer ninguna estupidez, ya que ellos se encargarían de ser su apoyo para que pudiera traer de vuelta a su hermano, comenzando así una gran batalla donde Sui les metería una gran paliza. Pero pese a esto, los jóvenes no cederían y seguirían levantándose una y otra vez, elevando su cosmo, por lo que Soma diría que lo denunciaría por hacer abuso infantil, y Yuna le contestaría que se dejara de sus tonterías, mientras Ryuho agregaría que luego de haber recibido el empoderamiento femenino de Paradox, esa paliza no es nada, para justo entonces Sui cargar una gran esfera de fuego que dividiría en otras más pequeñas que darían en el pecho de cada uno de los jóvenes, envolviéndolos en una gran llama. Pero a pesar del gran poder de Sui, lograría liberarse de ella con algo de dificultad, para continuar entonces haciendo arder sus cosmos. Pero entonces Kagajo exclamaría que ya era suficiente, porque ya no podía soportar seguir viendo cómo sus compañeros y familia estaban sufriendo tanto a causa de un problema que era de él, ya que a pesar de no haber tenido una relación tan cercana ni haberse conocido por mucho tiempo, ellos lo aceptaron sin ningún problema y lo trataron no solo como un compañero, sino como un amigo más de ellos. Es por eso que no puede seguir dejando que ellos lo protejan, además de recordarles que el tiempo seguía corriendo, por ende debían ir con Fudo lo antes posible y cruzar la casa. Así que estos, al ver la gran determinación que poseía, no les quedaría más que desearle suerte con su hermano, procediendo así a Kagajo a empezar un forcejeo con su hermano, gritándole que ya reaccionara de una vez, de lo contrario se vería obligado a usar lo que su padre les enseñó contra él. Pero simplemente empezaría a aumentar más su cosmo, por lo que Kagajo, al ver que no reaccionaría, rompería el forcejeo aumentando su cosmo y comenzando así un intercambio de golpes donde Sui evidentemente sería superior. No obstante, Kagajo podría seguirle el ritmo a la perfección, comenzando así un combate feroz, durante el cual Sui empezaría a derramar algunas lágrimas y Kagajo, al ver esto, empezaría a recordar cómo su hermano nunca quiso luchar y ahora lo estaban obligando, por ende no podía permitir que esto siguiera sucediendo, y los demás jóvenes continuaban intentando golpear a Fudo, quien seguiría reflejando sus ataques y atacándolos, causándoles gran daño a sus armaduras, por lo que Soma, Koga y Haruto combinarían sus ataques en uno solo, resistiendo lo más que podían, mientras Fudo usaba su escudo para soportar el ataque, diciéndoles que con ese cosmo jamás lograrían hacerle nada, pero Koga le diría que estaba equivocado, porque la esperanza yacía en sus corazones, y se olvidaba de que tenían tanto un dragón como un águila que ya habían alcanzado el cielo, apareciendo Ryuho y Yuna, quienes con su séptimo sentido atacarían con sus técnicas más poderosas, logrando por fin causarle daño a Fudo. Al mismo tiempo que los hermanos también chocaban poderes y creaban una gran explosión de cosmo que dejaba ver sus sentimientos. Así que al ver que los jóvenes estaban ganando cada vez más confianza y aumentando cada vez más sus cosmos, comenzaría a derramar algunas lágrimas, diciéndoles que no quería recurrir a aquello porque se le hacía muy desagradable, pero viendo que estos no reconocerían sus pecados, tendría que demostrarles el verdadero castigo de los dioses, haciéndoles la pregunta si de verdad creían que habían superado a los caballeros dorados con ese simple cosmo tan débil que tenían, mientras el fuego del purgatorio se iba apagando lentamente y todo se volvía muy oscuro.
y Fudo, usando el poder de la oscuridad, le daría la orden a la armadura de Virgo que obedeciera a su llamado, envolviendo el lugar con una gran luz dorada, que al disiparse los dejaría ver un gran campo de flores, dejándolos totalmente confundidos, hasta que al fondo verían a Fudo, quien desprendería un cosmo gigantesco, sumamente amenazante, que al sentirlo Koga instintivamente se pondría frente a Yuna para protegerla, mientras los demás se quedaban paralizados ante el gran poder que desprendía, ya que no se comparaba en nada al de los otros 5 caballeros dorados con los que se habían enfrentado, procediendo así a explicarles Fudo que los otros caballeros con los que pelearon antes eran fieles a Athena anteriormente, por ende nunca pelearon en serio con todo su poder y los dejaron pasar sin más para ayudarlos a que estos crecieran como guerreros. Sin embargo, él era diferente, ya que él sí le era fiel a su señor Marte, y gracias a la oscuridad que ahora poseía, la armadura de Virgo le obedecía totalmente, ya que como dijo Kagajo anteriormente, esta no lo obedecía porque solamente respondía a su portador Shun. Sin embargo, ahora pelearía en serio y les mostraría el sufrimiento de los 6 reinos demoníacos, desprendiendo su cosmo a la vez que Sui se alejaba y lanzaba a Kagajo junto a los otros 5, para así Fudo lanzar un gran rayo que los atraparía, y luego exclamaría que ahora por cada golpe que de los 6 reinos demoníacos perderían uno de sus sentidos, para que así purgaran cada uno de sus crímenes, lanzando su ataque que traspasaría a los jóvenes, causándoles mucho daño y sufrimiento mientras caían al suelo. Y Fudo se disculpaba por haber perdido la compostura, pero como ve ya no será necesario arrebatarles más sentidos, así que solo acabaría con ellos de una vez, pidiéndole a Sui que también le ayudara para crear entre ambos una técnica combinada llamada explosión solar, estando a punto de golpearlos. Sin embargo, antes de impactar directamente en ellos, Kagajo se pararía enfrente para intentar detenerla y protegerlos, mientras les decía que él les ganaría tiempo para que así pudieran cruzar la casa y lo dejaran a él solo para encargarse de ambos, ya que tenían que seguir subiendo lo antes posible para detener a Marte. Sin embargo, antes de que la técnica alcanzara a Kagajo, unos rayos provenientes desde atrás detendrían la técnica, dejando ver cómo frente a Kagajo ya hacía Eden, quien le diría que se ve realmente patético, ayudando a los más débiles sacrificándose como siempre lo ha hecho, y que mejor se deshiciera de una vez de esos estorbos que solamente le estaban impidiendo que pudiera luchar a su máximo potencial, mientras se dirigía a Fudo diciéndole que quería cruzar por su casa. Sin embargo, Fudo no le hallaría sentido a esto, puesto que como él era el príncipe del nuevo mundo, podría cruzar el nuevo santuario sin ninguna restricción, pero Eden le respondería que ese derecho ya no le corresponde, puesto que renunció a él, ya que el mundo que su padre estaba a punto de crear no era el que él quería gobernar ya, y para demostrarle a su padre que su nueva determinación era en serio, cruzaría las 6 casas restantes con todo su poder, hasta llegar hasta él y hacerlo cambiar de parecer y recordarle cuál era su verdadera humanidad, aumentando su cosmo de golpe y llamando a su armadura, comenzando así a atacar a Fudo, mientras este le pedía perdón a su señor Marte por estar a punto de levantar su mano contra el futuro príncipe, lanzándole así sus 6 reinos demoníacos que muy apenas le harían daño a Eden debido a su gigantesco cosmo, y este respondería atacando con varios ataques de cosmo que de igual forma tampoco surtirían efecto en Fudo gracias a su escudo y a su poder, mientras le hacía ver a Eden que con ese cosmo no era más que una basura como los otros chiquillos que estaban tirados detrás de él, y así jamás pondría a vencer a su padre, mientras sin perder el tiempo Kagajo iba nuevamente a pelear contra su hermano, mientras les decía a los otros 5 que prestaran mucha atención para que aprendieran de ellos lo que les faltaba para hacer estallar su cosmo y así alcanzar el 7º sentido. Así que los otros 5 jóvenes acatarían la orden de Kagajo, poniendo atención para ver qué era lo que les faltaba a la hora de combatir y así hacer estallar sus cosmos, mientras Eden con un gran ataque de su cosmo lograría hacer retroceder un poco a Fudo, por lo que este le lanzaría su látigo del juicio para intentar calmarlo y hacerlo entrar en razón, pero gracias a su gran cosmo lograría liberarse de este, lanzando su técnica llamada Tormenta de Orión, logrando hacer retroceder a Fudo, mientras los demás se quedaban totalmente sorprendidos ante el gran poder de Eden, y Kagajo, quien seguía en su lucha, les decía que si ya habían podido apreciar lo que les faltaba a ellos para hacer aumentar sus cosmos, y si era así entonces ya debían largarse de ahí para continuar con su camino, pero Koga se negaría, ya que dentro de su interior otra vez estaban naciendo aquellos sentimientos de violencia, así que Kagajo en un tono serio le diría que ya dejara de ser un niño, puesto que él era el pilar que sostenía a todos los demás, así que debía guiarlos a la victoria y comportarse como tal.
ya que debía aprender que a veces debían sacrificarse cosas para proteger aquello que deseaba. Así que tenía que empezar a crecer, no solo en fuerza, sino también mentalmente, para que pudiera ser la luz que los guiara a todos. Además de que, como ya oyó, ahora Eden los estará ayudando, por lo que serán 2 contra 2 y ellos podrán continuar con su camino sin ninguna preocupación. Mientras en la otra batalla Fudo le cuestionaba por qué Eden estaba traicionando a su padre, por lo que este le revelaría que estaba haciendo eso para enmendar el pecado que cometió y por el amor y el dolor que sentía en su corazón. Sin embargo, Fudo no entendería aquello, ya que era un príncipe que lo tenía todo al alcance de su mano y solamente estaba haciendo berrinches por unas tonterías. Así que Eden le diría que es normal que no entienda, ya que viniendo de un sujeto que cree tener el derecho de juzgar a todo, no había experimentado nunca lo que era perder a un ser amado. Sin embargo, Fudo, siguiendo sin entender sus palabras, usaría su cosmo para llevarlos al reino de la iluminación y así darle otra oportunidad de redimirse y cambiar su opinión, transportándose hasta un lugar totalmente tranquilo y lleno de una paz imperturbable, que comenzaría a hacer que todos los jóvenes se llenasen de una gran serenidad, perdiendo totalmente los deseos de lucha. Pero Fudo no contaría con que el más afectado por estar en ese lugar sería Sui, quien gracias a toda la serenidad del lugar lograría superar un poco la oscuridad, dejando salir su conciencia, que empezaría a recordar todo lo sucedido y todos los daños que les había hecho tanto a su hermano como a sus demás compañeros, y empezaba a rogarles que lo perdonaran y pidiendo que acabaran con su sufrimiento. Y fuera de su conciencia, su rostro reflejaría una expresión de angustia, dejando caer algunas lágrimas, mientras al darse cuenta de esto, Kagajo iría rápidamente a aprovechar el momento para intentar traerlo de vuelta. Pero al tocar a Sui, Kagajo sería teletransportado hacia la conciencia de su hermano, viendo por unos breves instantes cómo su hermano se encontraba en un completo sufrimiento y agonía al intentar detener las acciones de su cuerpo. Sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Fudo, usando su cosmo, lo llamaría de regreso a su lado, yendo en modo zombie, mientras le cuestionaban nuevamente a Eden cuál era el motivo por el que se estaba revelando así, ya que no entendía eso de que decía que la razón eran por sus sentimientos de culpa y de dolor. Así que le respondería que de todos modos no lo entendería, sin embargo se lo diría, y es que estos sentimientos nacieron de haber dejado morir a la persona que más amaba en el mundo. Para compensar aquello, estaba dispuesto a sacrificar su vida con tal de recrear el último deseo que su amada tenía, que era el de proteger el mundo y hacerlo un lugar bello y hermoso. Por lo que al oír estas palabras, Koga comenzaría a oír dentro de su ser aquella voz que le diría que todo fue culpa de Eden y debía matarlo. Así que llenándose de total hostilidad, comenzaría a recriminarle a Eden el hecho de que era un hipócrita, puesto que había pasado años junto a ella y durante ninguno de ellos pudo ser capaz de hacerla feliz o de siquiera ayudarla a escapar de todo ese sufrimiento, y solo hasta ahora que por fin la ha perdido es que se digna a hacer algo, y si creía que con hacer eso ella volvería a la vida. Sin embargo, Eden le diría que sus palabras no le importan, puesto que ella fue la que fue hasta él y le dio una segunda oportunidad, así que no le interesa lo que diga un berrinchudo como él, que se está perdiendo a sí mismo, además de que ya no parece el mismo Pegaso contra el que se enfrentó anteriormente. Mientras Kagajo iba hacia ellos y en voz algo baja le decía a Koga que se largaran de ahí, ya que estaban a tiempo ahora que Fudo había abierto el reino celestial y podían irse sin ningún problema. Pero aún lleno de hostilidad, le diría que no se iría de ahí hasta que acabara tanto con Fudo como con Eden. Pero llenándose de rabia, Kagajo le gritaría que ya se largaran de una vez, puesto que estaba harto de que a cada rato lo estuvieran estorbando y solo fueran un obstáculo más en su camino, ya que desde que habían entrado a las 12 casas se le había pasado protegiéndolos y enseñándoles todo para que crecieran como guerreros. Sin embargo, estos no habían hecho más que entorpecer su camino y estaban siendo una carga para él, así que ya quería librarse de ellos de una vez. Así que Koga, al quedarse confundido ante la nueva reacción de Kagajo, le diría que no sabía que se sentía de esa manera, disculpándose. Sin embargo, Kagajo le diría que ya estaba harto de oír sus discursos de amistad y que eso no sirve de nada, puesto que más adelante tendrán que enfrentarse contra caballeros 1 contra 1 y no les servirá de nada eso que llama amistad. Simplemente tendrán que valerse de su propia fuerza, pero con el nivel que tenían ahora mismo no serían capaces de nada.
pero Koga intentaría calmarlo, haciéndole ver que todos eran caballeros que estaban peleando por salvar a Athena. Sin embargo, Kagajo, ya totalmente enojado, le respondería que él no estaba peleando por Athena, ya que su única misión y el hecho de que estuviera ahí era porque quería vengar a su padre y salvar a su hermano de las garras de la oscuridad. Y por fin ese momento había llegado y estaba justo frente a él, por lo que no lo desperdiciaría por estar cuidando de unos malditos mocosos. Mientras todos se quedaban sin saber qué responderle, así que con una pequeña sonrisa Eden le diría que entonces él lo ayudaría, lanzando un gran ataque que traspasaría la casa de Virgo, mandándolos afuera hacia los jardines que rodeaban la casa, mientras Kagajo iba al lado de Eden dándole las gracias, puesto que ahora sí podría luchar con todo su poder sin restricciones de nada. Y Eden le diría que estaba feliz de ver que el Kagajo que él conocía estaba de regreso, preparándose así para el segundo round. Mientras afuera en los jardines, Soma les decía a todos que desde el principio les dijo que cruzaran por ahí para no tener tantos problemas, pero no quisieron escucharlo. Mientras Yuna iba a toda prisa a decirle a Koga, quien ya iba subiendo las escaleras, que si no debían regresar para ayudarlos. Sin embargo, en un tono de molestia le diría que ambos ya estaban muy grandecitos para cuidarse solos, además de que no le importaba lo que les pasara, siendo Soma quien iría a recordarle cuál era su misión. Y Haruto la calmaría, diciéndole que Kagajo les dijo eso por su bien, ya que debían comprender que estaba pasando por un gran sufrimiento al no poder regresar a su hermano y estaba muy frustrado, así que debían entenderlo y lo mejor que podían hacer era continuar. Además de continuar con lo que les enseñó sobre hacer explotar sus cosmos para así alcanzar el séptimo sentido y lograr derrotar a Marte, continuando estos con su camino. Antes de que se vayan, me gustaría desearles un feliz año nuevo, unas felices fiestas, que se la pasen muy bien a todos, darles las gracias por haber estado todo este año aquí conmigo, haciendo crecer el canal, de verdad gracias. Este es el último capítulo pues del año, pero pues el siguiente que viene habrá muchos más y muchas más novedades y sorpresas, así que espero que puedan seguir acompañándome mientras el canal sigue creciendo y elevamos todos juntos nuestro cosmo. Así que espero que se la pasen muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. A lo mejor para la próxima semana no hay capítulo, por lo mismo de que me tomaré a lo mejor algunas vacaciones o no estaré pues así dispuesto para grabar. Pero bueno, nos vemos y stay cool.